Entonces repasemos. Estamos trabajando en el entorno de Java, ¿cierto? Ya hicimos un ejercicio inicial y ya pude verificar el trabajo en el formulario, cómo acceder a una propiedad de un objeto, ¿cierto? Entonces ahora repasemos un poco la sintaxis de todo el entorno. Los nombres. Los objetos y las variables deben ser nombrados, ¿sí? Es lo que dice aquí, hay que nombrar las entidades, sean variables, constantes, etiquetas, objetos, cualquier cosa. ¿Cuáles son los caracteres válidos? Mayúsculas y minúsculas, pero era la Z, pilas, debe iniciar con una letra mayúsculas o minúscula, ¿cierto? Esto es como una expresión regular, ¿cierto? Estos son los caracteres válidos. Y podría iniciar solamente con dos caracteres especiales, underscore, $sign, o sea, ahí está, subguión y signo dólar, podría ser, eso ya me parece a PHP, ¿sí o no? Sí. Listo. Y después de esa letra inicial o uno de esos dos símbolos podría poner cualquier combinación de letras o dígitos, listo, y evitemos caracteres del idioma español, o sea, tildes, la ñ, evitemos eso. O sea, este programa está diseñado en inglés. Puede empezar con un subguión o puede empezar con signo pesos o una letra. Y después lo que usted quiera. Listo. Y las palabras reservadas del lenguaje, o sea, la palabra if, el or, el and, eso no se pueden usar como identificadores. Listo. Bueno. Entonces aquí tengo tres ejemplos. Son tres opciones válidas para nombrar o un objeto o una variable. Aquí estoy utilizando la metodología Camel Case, que es típica en muchos lenguajes. ¿Qué es Camel Case? ¿Quién recuerda qué es Camel Case? ¿Cómo que en algoritmos 1, por supuesto? Camel Case. Escritura que se aplica a frases o palabras compuestas, se debe a que las mayúsculas a lo largo de una palabra en Camel Case se asemejan a las jorobas de un camello. El nombre Camel Case se podría traducir como mayúsculas, minúsculas, camello, pero no es más que esto. La mayúscula inicial para una palabra. O sea, es una palabra compuesta. Como es una variable, no puede tener espacios en blanco, ¿cierto? Pero la segunda palabra empieza mayúscula. Miren iPods. La primera puede ser mayúscula. Y la segunda palabra se puede. Sí, entonces nombres válidos de variables. Edad estudiante. Entonces miren, aquí hago énfasis en esta pequeña palabra estudiante. Esa E está en mayúscula, listo, a eso se refiere. ¿Lo puedo escribir así? Sí, claro, es lo mismo. Pero esto le da cierta particularidad a la variable, por lo menos resalta un poco más, ¿cierto? Facilita la lectura de código. Listo, es una buena práctica, es interesante, eso es el Camel Case, listo. Entonces, por eso tengo este pequeño ejemplo aquí. Account number. Entonces, yo puedo digitar account number sin la N mayúscula. Pero si la pongo así, estoy utilizando el Camel Case, resalta un poquito más y hasta cierto punto facilita la lectura del código. Listo. Otro nombre válido de variable. Longitud 1. Sí, claro, ponga longitud 1. No hay problema. Longitud 2, longitud 3. Si va a utilizar un separador que sea solo el subguión. Entonces el único separador válido. Espacio en blanco no se puede. Saca error el sistema. Listo. Tampoco después del guión medio. Solo bajo. Listo. Muy bien. Esto se mencionó un poquito ayer. Primitivas y variables. Tipos primitivos y variables. ¿Cuáles son las primitivas? Aquellos que solamente me reservan un espacio en memoria. Me dejan un hueco. Meta usted en el hueco lo que sea. Las primitivas son boolean, char, byte, short, int, long, float, double. ¿Cierto? Y recordemos, todo esto hasta acá se refiere a datos tipo enteros,
¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? La capacidad máxima. Un byte almacena hasta 128. Un short almacena hasta 1000 algo. No recuerdo la cifra exacta. Un int almacena hasta una millonada. Y el long almacena muchísimo más que eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a ser muy estrictos, una edad, ¿qué tipo de dato de estos debería ser? Un byte. ¿Sí? Hagamos una pequeña búsqueda rápida aquí en Google. Digámosle que ¿qué nos dice byte para Java? Y comparémonos con un int. A ver qué tal. Esta página es genial. El tutorial oficial de Java proporcionado por Oracle. Entonces mis primitivas son bytes. ¿Y a qué se refiere? A un valor entero de 8 bits con signo. O sea que puede ir desde el menos 128 hasta el 127. Por eso, de hecho, la edad, el tipo de dato adecuado sería un byte. ¿Lo estamos poniendo int? Bueno, sí, se puede. Pero es que un int, ¿hasta cuánto almacena? 32 bits con signo. O sea que va desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31. ¿Eso cuánto da? 2 a la 31. ¿Cómo así, muchachos? Potencias de 2. Entonces 2 a la 31. O sea, ese es el tamaño máximo que puede almacenar un int. Entonces preguntémonos, ¿será que una edad está aprovechando adecuadamente este espacio en memoria? No, lo estoy desperdiciando. Listo. Entonces lo ideal sería ajustar los datos, el tipo de dato que yo voy a asignar como al comportamiento de esos datos. Listo. Esto tal vez para un salario, no sé, el total de salarios de toda una empresa tal vez sí pueda llegar a tener todas estas cifras. De resto, entonces sí sería conveniente empezar a usar byte, short, para otros datos que no necesiten tanto volumen. Short, 16 bits con signo, desde menos 32.768 hasta 32.767. Y así sucesivamente. Un long es 2 a la 63. Y eso ya es una cosa descomunal, ¿cierto? 2 a la 63. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, ¿cierto? Listo. Y así por el estilo va a pasar algo similar con los reales, que son el float y el double. Dependiendo de la capacidad que yo necesite, puede ser de 32 bits o 64. Apunta a lo mismo. ¿Listo? Bueno, el char es un tipo de dato que nos suena familiar por bases de datos, ¿cierto? Varchar. Eso es un texto. Representa un texto de 16 bits. Carácter Unicode. ¿Listo? Sencillo. Existe una tabla de caracteres determinado por ese estándar. Yo creo que conocen uno un poco más familiar, el ASCII. ¿Les suena el código ASCII? El Unicode apunta a algo parecido. Un conjunto de caracteres establecidos que van hasta 16 bits. ¿Listo? Bueno, sencillo. Byte, short, int, listo. Esas son las primitivas. Valores por defecto, usualmente casi todo eso tira a 0. El string tira a nulo y el boolean por defecto, si yo no lo inicializo, arranca en falso. Listo. Bien, fácil. Las primitivas básicas solo no son objetos, más bien. Las primitivas básicas son los únicos tipos que no son objetos. O sea, ¿qué significa que no son objetos? Yo puedo crear una variable X, tipo entera. Listo. Más adelante la puedo utilizar. X es igual a 10. Listo, y hágale. Y siga manipulando ese dato. Que no sea un objeto significa que yo no voy a poder hacer esto. Punto. ¿Qué espero yo cuando doy punto? Normalmente. Que salgan unas propiedades. Y esas propiedades normalmente son exclusivas de los objetos. Exacto. Las primitivas no son objetos, no tienen propiedades, no tienen métodos. O sea, esto no va a pasar nunca. X punto... No hay métodos, no hay nada que acceder allá. Eso es un hueco, allá lo que hay en el hueco y se acabó.
En cambio hay otros datos que sí son objetos, como ya lo hemos visto, el string. El string es un objeto. Entonces datos tipo string se pueden acceder a unas propiedades y a unos métodos directamente de eso que yo genere. ¿Listo? Bueno, aquí que nos dice, esto significa que no necesitamos utilizar el operador new para crear una variable con una primitiva. Necesito una variable que almacene un valor entero, int x, se acabó. En cambio hay otros tipos de objetos que sí necesitan más adelante algo así, point x, pero entonces esto debe ser una nueva instancia de la clase tal, point, por ejemplo. Y si yo hago eso, entonces significará que a x le puedo acceder a unas propiedades y a unos métodos. ¿Listo? Y eso sí es un objeto. ¿Listo? Muy bien. Epa. Listo. Ejemplos de creación de variables con primitiva. Entonces aquí tengo una variable real de 32 bits llamada initval. Entonces estoy utilizando la metodología camel case. Va a encontrar mucho eso es una buena práctica, se ve interesante, es un código más legible. Listo. Solamente defina la variable. Bien, y ya vimos que en el código esa definición de la variable puede ir dentro de un método como tal, en un... cuando estábamos en el evento clic del botón, o cuando estábamos en el evento cargar formulario, ¿cierto? O puedo definirlo al inicio de la clase, para que se comporte como una variable global, ¿cierto? Otra cosa que puedo hacer, si necesito diferentes variables de un mismo tipo, es fácil. Diferentes variables de un mismo tipo pueden estar en la misma línea. Entonces eso significa la variable redval e index ambas son tipo entero. Podría, como aquí ya está en esta sección azul, inicializar al mismo tiempo que defino la variable, de darle el valor inicial. Entonces ahí index arranca con valor 2. Listo. Bien. Puede ser que la inicialización sea la última variable en la línea o puede ser la primera, no hay problema. Aquí la variable gamma recibe 1.2, coma, otra variable. Aquí lo único que faltaría es punto y coma, para que eso funcione perfecto, ¿sí o no? Listo. Un booleano podría inicializarlo también desde que lo defino. Boolean value ok, para definir una bandera, un interruptor en falso o en verdadero. Listo, claro, está ahí, fácil. Dime. La redval también inicia en 2. No, redval no ha recibido ningún valor. La única que recibe ese valor es index. Listo. Muy bien. Si no se asigna un valor antes del uso, el compilador dará un error. ¿Sí? Entonces eso puede ser algo como esto. Yo puedo definir la variable x, ¿cierto? Digo, la variable x. Y después más abajo en alguna parte podría decir jpane, ¿cómo es? optionpane.show no sé qué cosas. Y por aquí decir variable x, pues ahí le estaría diciendo muéstreme qué hay en la variable x, pero noticia, no hay nada, no la definí, no la inicialicé. Si no la inicializo antes de usarla es mostrarla en pantalla, llevarla a un objeto. Si no le ha asignado un valor antes de usarla, el compilador nos da un error. ¿Listo? Entonces en alguna parte debería salir que x vale tanto. ¿Vale? Listo. Java define los valores de las primitivas en 0 o falso en los casos de las variables por defecto. Listo. Todos los objetos tienen una referencia inicial a nulo. Los arreglos normalmente se van a identificar como un objeto. Entonces ahí voy a encontrar unos métodos para empezar a manipular esos arreglos. ¿Listo? Bueno, sencillo. Los booleanos, sabemos, solamente pueden tomar dos valores, falso
o verdadero. Los caracteres contienen texto. Byte, short, int, long, valores enteros. Float, double, reales. Ahí están los casos bastante claros, ¿cierto? Sencillo. Cuando asigno valores enteros, puede ser directamente el valor numérico o puede ser una operación, ¿cierto? Ahí no hay ninguna dificultad. ¿Dudas hasta acá? El cálculo de los valores es de derecha a izquierda. Lo que pasa aquí a la izquierda se asigna a la variable que está a la izquierda. ¿Listo? Este operador, ¿lo recuerdan? ¿Esto qué significa? Incremento en 1, ¿cierto? Y eso sería lo mismo que aquí está planteado. Y podría, ese es un incremento en una unidad. Ahora estos dos ejemplos de acá. Epa. Estos dos que de acá. ¿Qué significa ese más igual que está ahí? Más igual. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué asigno? Que le en este caso de acá, pues aquí le estamos sumando 1. Y acá 5, ¿sí o no? Entonces esta es una forma de manipular adecuadamente un acumulador. Acumule de tanto en tanto. O sea, profe, que si uno pone J más igual 1, sería lo mismo que poner J más. Sí, es correcto. Listo, y yo podría llegar a usar otros operadores. A ver, imaginémonos qué pasará si yo pongo esto. ¿Eso qué significa? Le resta 10. A la variable j le resto 10. Y el resultado lo almaceno en j. ¿Sí o no? Y también podría hacer esto. ¿Yo qué significa? Lo que hay en j, multiplíquelo por 3 y el resultado almacénelo en j. Pero entonces usted dice que el dato lo almacena j. Ya después de que no haga otro tipo de operación, ahí sería el resultado que dio primero más lo que sigue en la operación. Por ejemplo, si usted hace, Más o lo que diga este signo de acá. o sea, por ejemplo, No es el primero, es lo que sigue. por ejemplo, j por igual 3, ya puede ser 3 por 3. Ese sería equivalente a esto, es decir, j va a ser igual a j por 3, ya depende de lo que haya en j. O sea que eso va cambiando. Ajá. No es. O sea que, por ejemplo, si j vale 3, Si j vale 3, entonces el nuevo valor de j va a ser 9. Sí. y después de ahí sería, por ejemplo, si yo quiero hacer otra operación con j, sería 9 Eso igual. es. Exactamente. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Sí, pan comido. Operadores básicos, aquí no hay mucho que explicar. El único operador medio rarito sería este. Eso es medio rarito, digo medio, pero este es conocido. Módulo. ¿Y qué significa módulo? El residuo de un valor por otro, ¿cierto? Me trae lo que sobra de dividir esto por aquello. Y recuerden que todos los lenguajes de programación le dan una prioridad al producto, a todo lo que sea multiplicaciones, divisiones. Eso lo hace antes que las sumas. Preferiblemente no vamos a escribir expresiones de este tipo. Un chorrero de cálculos que no se sabe cuál es la prioridad. Ahí me estoy arriesgando a que sea el sistema el que él solito autónomamente decida qué va a hacer primero. Ese es el ejemplo típico de este estilo. No va a ser lo mismo decir esto. ¿Cuánto da eso? 30. Pues ¿cómo? 50. 50. Pues a mí me dio 50. ¿Por qué? Porque es que yo en la cabeza tenía pensado eso. ¿O no? Ustedes que van a saber que yo tenía yo en la cabeza, ¿cierto? Si dejáramos que fuera el sistema el que haga esa operación, pues sí, él naturalmente le va a dar prioridad al producto. Sí, ahí sí tenían toda la razón del mundo. Pero es que si mi finalidad es otra, entonces yo tengo que decirle al sistema, vea, prioríceme tal operación. Pero ¿cuánto da eso? Bueno, algorítmicamente hablando, sí, entonces da 30. Algorítmicamente hablando da 30. No sé, Vale. si usted ya tiene otro pensamiento, pues.
ya a esas alturas del partido deberían saber cómo Porque yo piensan. acabo de decir que da prioridad Al producto. ¿Cierto? Acá se enseguida decís que das un cuenta, Ah, eso me gusta. Pelee con argumentos, excelente. se contradijo ahí. No estaba, pues, a ver si estaban atentos. No dejen que el sistema priorice por sí solo. Hay circunstancias en las que a mí me conviene agrupar primero una operación y después haga lo demás, ¿cierto? Muy bien. Y si necesito agrupar más de una operación, pues matemáticamente hablando, eso es la llave, el corchete. No, aquí solamente ponemos una sucesión de paréntesis. 5 más 5, más, bueno, lo que sea, por no sé cuánto, y abra otro paréntesis, más otro valor, menos esto otro, y la observación es, tantos paréntesis que abren deben cerrar, y viceversa. Si ahí tengo 3 paréntesis que cierran, 4, en alguna parte los tenía que haber abierto, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hay un pequeño error, una inconsistencia. ¿Usted qué abrió ahí? ¿Por qué me cerró 4? Si apenas veo que abre 1. Listo, ténganlo también presente. Muy bien, fácil. El condicional, esto ya lo vimos ayer. En el condicional, si es una sola instrucción, no es necesario poner llaves, que es lo que tenemos, ¿qué es? Acá. O sea, no es que él esté multiplicando todo lo que está en el paréntesis por X, no, eso está son instrucciones independientes, ¿cierto? Aquí está la evaluación, voy a verificar si lo que hay en X es menor a 10. Si eso es cierto, entonces X recibe el valor de 10. Recuerden que ¿qué va a pasar con este lenguaje? Con muchos que están basados en C. Yo podría escribir las instrucciones así. Defino la variable X, Enter. Defino la variable Y, Enter. Y haga X igual a cualquier otra vaina. Enter. Esa es una forma. Y eso es válido. Sí, se puede, más ordenadito. Pero yo podría llegar a escribir esto. Y no hay problema. Y estas dos cosas son exactamente lo mismo. Yo estoy respetando la sintaxis. Aquí también estoy respetando la sintaxis. En condiciones normales yo habría escrito esto así. Si X es menor que 10, pondría la siguiente instrucción abajo, ¿sí o no? Pero como no estoy violando ninguna sintaxis, la puedo poner en una sola línea, ¿cierto? Y recuérdenos, si las instrucciones que acompañan al caso verdadero o falso son solamente una, no es necesario abrir llaves. Aquí se puede, sí. Ponga las llaves, no hay problema. Y ya ven, la llave puede ir en la misma línea. La llave puede ir si X es menor a 10. La llave puede ir acá. X igual a 10. Bien, y cierre la llave. O si X es menor que 10, pues normalmente la llave la ponemos abajito y X igual a 10. ¿Sí o no? Entonces el lugar donde ponga la llave en realidad no es crítico, no es determinante. La puedo poner aquí, inmediatamente termina la instrucción. Sí, sí puede. O la puedo poner debajo de la instrucción. También da igual. Pero esa última que usted acaba de hacer cierra también. Ah, sí, me faltó cerrar. Por ahí en alguna parte. ¿Y dónde puedo cerrar? Abajo, una línea abajo o aquí mismo. No hay problema. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Sí. Bien. Y anidados. No hay ningún problema. Como ya están anidados, debo obligatoriamente, ahí sí me toca, veamos, indicarle este condicional tiene un bloque de instrucciones. Listo, aquí inicia. Contiene otro condicional, también tiene su propio bloque, aunque es una sola línea, pero bueno, finalizo por aquí. Aquí hay un si no, pongámoslo en otro colorcito. Pero entonces, ¿será que esto es correcto? Aquí finaliza ese otro si no, pero entonces pilas, ¿quién es esta llave de acá?
esa llave aparentemente me está cerrando esta de acá, ¿sí o no? ¿Eso se puede o eso no se puede? ¿Este condicional está bien enunciado o tiene problemas? ¿Por qué? Hay una llave atravesada. Eso, hay una llave atravesada. ¿Sí lo notan todos? O sea, en condiciones normales, ¿dónde se debió haber cerrado esta llave? ¿Al final de quién? Antes del else, ¿no? Antes del else, me convence más aquí antes de este else. Sí, porque ahí estoy diciendo, vea, el caso verdadero abarca todo esto. No creo que pueda abarcar todo esto porque dentro de un caso verdadero no puedo poner un sí no, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando acá. Listo, ustedes tengan muy presente la forma en que cierran esos condicionales, ¿vale? Eso altera totalmente la lógica. Listo. Y si yo noto, auxilio. Si yo noto que mis evaluaciones pueden llegar a involucrar una misma variable o que representan unas alternativas, algo parecido al switch, en lugar de poner esos sí en escalerita, sí, si no 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 sí, yo me puedo ahorrar esa pirámide de condicionales agrupando el si no sí pegadito. Esto. Me estoy ahorrando una línea y me estoy ahorrando tener que crear esa gran pirámide de condicionales. O sea, eso si lo fuera a hacer en condiciones normales, por acá hablamos un proyecto de NetBeans rápidamente. Por acá, ábrete ese sabor. Listo, definamos una variable x. Listo. Si x es menor a 10. Empiezo a definir unos rangos, ¿cierto? Haga algo. ¿Cierto? Ahí está el bloque. Si no, si x tal otra cosa. ¿Dónde cierro ese? Acá debería cerrar este. Eso, ahí sí está mejor. X no le ha asignado un valor. Ahí sí, asígneselo. Bien. Si no, y usted si no, como va a tener cosas al interior con su respectiva llave. Entonces miren que aquí el juego de llaves es muy importante. Si no me pierdo, eso se me desordena, se vuelve un caos. ¿Quién cierra a quién? ¿Hasta dónde llega ese otro si no? Más o menos hasta ahí. Si no, sí, tal otra cosa. Pero miren que el sistema ya me está empezando a ayudar la indentación. Esta es la pirámide a la que yo me refiero. ¿Sí o no? Y si esto continuara, pues voy a tener una escalerita de este tipo. Y al final me toca empezar a cerrar. Esa es la pirámide. Listo. Eso no se ve tan bonito. Eso no es tan elegante. Esa codificación no es recomendable. Si yo empiezo a notar que estoy validando unos rangos, estoy dando unos casos determinados, en esa alternativa más bien no pongo el si no aparte, sino que lo pongo ahí, pegadito. En ese caso, miren lo que pasó. Si notaron la autoidentación que me puso ahí, me lo jaló al mismo nivel de toda esta línea. Ya no me crea la escala. Entonces, preferiblemente, si tengo que anidar unos sí, no pongan si no, abren llave, sí, llave. No, esa escalerita no es elegante, no se ve bonito. ¿Funciona? Pues sí, funciona. Pero es preferible tener unos condicionales un poco más estilizados, algo así. Si no, sí, pegadito. ¿Vale? Clara esta sección de condicional. Entonces tengo un bloque 1, bloque 2, bloque 3, etcétera. Listo, caso 1, haga esto. Caso 2, haga esto otro. Caso 3, si no es ninguno de todos los anteriores, haga cualquier otra cosa. Listo. Ahora miremos esto. Aquí, ¿por qué hay problema? Sí, tal cosa. Luego, sí, tal cosa. Esto lleva a cabo una instrucción, pero esto está malo. ¿Por qué? ¿Dónde falta llave? Si llevamos a cabo una instrucción.
Pero mira que aquí, ¿cuántas instrucciones voy a llevar a cabo dentro del caso afirmativo? Un montón. Entonces todo esto debería estar rodeado de la llave. Aquí está la diferencia radical. Ahí sí. Y es que depende de la forma en que se agrupen las llaves, me va a dar a entender ese sí no a quién pertenece. Como estaba antes, pues ahí pareciera que este sí no pertenece a ese if, ¿sí o no? Parece. Pero es que depende de la lógica. Sentido común nos podrá decir, no, a ese sí no pertenece, este sí no pertenece acá, pertenece acá arriba. ¿Cómo hago para decirle al sistema que pertenece al otro? Por la llave. Aquí le estoy diciendo dónde inicia el caso afirmativo, dónde termina. Aquí no hay llaves porque ahí sí, efectivamente, como lo notaron ustedes, si hago una instrucción no es necesaria las llaves, sí, eso es cierto. Este sí solamente lleva a cabo una cosita, no necesita llaves, pero este solito. Cambio el otro de arriba si hace varias cosas, llave. Dígame dónde termina la llave y vamos bien. Listo, si no, ahí sí estoy montando esta otra instrucción. Listo. Bien. Los ciclos, las estructuras de repetición, los constructores de repetición, estos son conocidos, viejos conocidos. What does it mean? Very well. This. Muy bien. Y el para, ¿sí o no? Entonces no hay mayor dificultad. En el while, en el mientras, tengo que poner una condición y en esta condición puedo poner una variable comparada con un valor u otra variable y unirlas con el i o con la o, ¿cierto? Y poner un conjunto de instrucciones ahí. El hacer mientras es la misma cosa, la diferencia es que la condición va abajo. Uno garantizo que por lo menos el bloque de instrucciones se lleva a cabo por lo menos una vez. En cambio en el mientras tengo que garantizar que esto se cumple antes de evaluarlo, ¿cierto? Y el para, este sí es la estructura básica, tengo que decir desde dónde arranco con una variable que defino acá e inicializo ahí. Le digo hasta dónde va a llegar y de qué forma se va a mover ese contador. Eso va a ser algo como esto. Yo voy a definir un ciclo para que vaya desde 1 a 20. Usted debería poner algo como esto. Necesito un contador. Normalmente los contadores del ciclo para son enteros. Nombre el que usted quiera. Típicamente i. Punto y coma. ¿Hasta dónde va a llegar esa? Ah, bueno, y en cuanto arranca. Arranca en 0. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el punto en el que la i sea menor o igual a 20. ¿Cierto? Y yo decido si le dejo el igual o si le pongo el 20. El menor igual o menor solito. ¿Cierto? En este caso, ahí me falta el punto y coma y decir cómo va a incrementar esta variable. ¿Sí o no? Listo. ¿Cuántas iteraciones voy a tener yo en este ciclo? 21. Claro, arranco en 20 y llego exactamente hasta 20. 20 inclusive. Si arranco a contar desde 0, ahí hay 21 elementos. Listo, perfecto. El switch. Esa es una estructura según una variable. Es como si fuera un condicional. Si lo que hay en la variable que usted la trae ahí como quiera, si lo que hay en la variable es un 1, entonces hacemos esto. Siempre se debe poner un break para que finalice la evaluación de los casos. Si no, entonces él continúa al siguiente, verifica el contenido de la variable n es 2. Antes haga esto, finalice. Y si no es ninguno de ellos, default, si no es ninguno de ellos, o sea, el valor de la variable n no es 1, no es 2, en cualquier otro caso hago este otro montón de cosas. Y siempre el switch debe tener break. ¿Cuál? Sí. Podríamos poner aquí
caso, entre comillas, caso sí, haga algo. Y después más abajo el break. Y caso no, hago otro cualquier cantidad de cosas y break. Listo, sí, pueden ser caracteres, pero una igualdad, que la variable sea igual a eso, tal cual. ¿Vale? Muy bien, fácil. Profe, Dime. entonces, por ejemplo, ese caso 1 puede llevar, no precisamente tienen que ser un, Pueden ser variables, o puede ser un texto. Cuando es igualdad de caracteres que tenga mayúscula Y que coincidan, en minúscula y en mayúscula. ¿Listo? Muy bien. Arreglos. Mis arreglos son un objeto. Tienen nombre, tipo y longitud. Y todas esas características deben ser definidas cuando el arreglo es creado. ¿Listo? El tamaño del arreglo no se puede cambiar durante la ejecución del código. ¿Listo? Entonces aquí tengo un arreglo básico. Tengo en total 8 posiciones. Y recuérdenlo, como siempre, la posición inicial es 0. Los elementos son accedidos por su índice. El índice inicial es 0, ¿cierto? Entonces primero, para crearlo, entonces la forma general, voy a definir primero el tipo de dato, luego el nombre del arreglo y finalmente el tamaño. Listo. Otra forma, preferiblemente hay que darle el tamaño. Entonces voy a decir, bueno, el nombre del arreglo, y esta va a ser una nueva instancia de un arreglo entero con un total de 8 elementos. Listo. Estas dos instrucciones son equivalentes. Cualquiera de las dos me funciona bien para crear el arreglo. Listo. Es lo mismo. Muy bien. Si quiero acceder a una posición particular, lo hago por medio del índice. Si es una asignación, como si fuera una variable igual, y podría darle todos los valores de una vez. Puede decirle posición por posición cuáles son los valores, ponerlo dentro de un ciclo si es necesario, o darle valor individualmente a cada posición si lo ubico todo dentro de una llavecita. ¿Cómo? Más si encuentro un ejemplo de eso más adelante. Bueno, entonces miren, los arreglos se van a comportar como un objeto. ¿Por qué objeto? Miren lo que pasa acá. Previamente definimos un arreglo llamado myArray. ¿Qué pongo acá? Punto. O sea que ahí estoy tratando de acceder o a una propiedad o a un método de algún objeto. myArray, eso es un objeto. ¿Y aquí qué le estoy diciendo? ¿Qué significa length? Longitud. Y esta va a ser la forma tradicional, viejita, porque hay otras formas, de recorrer todos los elementos de un arreglo. Le estoy diciendo, vaya de la primera posición hasta la última. ¿Y cuál es la última? El total de datos. Eso me lo proporciona length. Listo. Y el incremento, entonces ahora acceda a la posición i, que va manipulándose de tanto en tanto, de uno en uno. Arranca desde 0 hasta la última y haremos algo por acá. Llamo una función o le asigno unos valores, como sea. ¿Listo? Muy bien, fácil. Dime. Ese más que había ahí. Yo veo. Espere, téngamelo ahí. No se volvió tanto. Listo, I más. ¿Qué pasa con el I más? Ah, bueno. Base aquí estoy dentro de la estructura básica del para. Y el para tiene esos 3 parámetros. Tengo que decirle en qué arranco y con quién. Arranco en 0 con la variable i. Bueno, primer parámetro. Después del punto y coma, segundo parámetro, hasta dónde llego.
Llego hasta que la i sea menor al total de datos. Y el tercer parámetro, cómo incrementa el contador. Normalmente es de 1 en 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces con eso ya nos podemos enfrentar a un par de ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio típico, el de toda la vida. ¿Recuerdan la serie Fibonacci? No. Eso es lo más fácil del mundo, por Dios. Ah, el factorial también, pero también es demasiado típico. Eso es fácil porque es que incluso el algoritmo ya está hecho. ¿Qué es la serie Fibonacci? Una secuencia de números que tienen una secuencia determinada. O sea, estos números se pueden predecir. Yo podría preguntarme cuál es el 18º valor de la serie Fibonacci. Se calcula. ¿Sí? Ellos tienen un comportamiento determinado. Arrancan 0, 1. Esos son los valores iniciales. Y a partir de esos dos valores, ¿qué se hace? Se toman parejas, ¿sí o no? Y esta pareja me genera el siguiente dato. Bueno, ahora vuelve y cree otra parejita. Esta parejita. Y esa pareja me genera el 2. Ahora siga con la otra pareja. Y esa pareja me genera el siguiente número. Y siga así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. 2 y 3. 5. 3 y 5. 8. Y así puedo seguir calculando los valores. Pero entonces estaría El ejercicio es sencillo. Solicitarle al usuario cuántos números de la secuencia Fibonacci quiere ver. Y yo necesito que cada numerito se almacene en una posición de una recta. Fácil.